Hola, me llamo Fernando y les doy la bienvenida a otra historia apasionante en nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una historia de amor, obsesión y traición que los dejará al borde del asiento. Acompáñenme mientras descubrimos los giros impactantes de este crimen oscuro y trágico. En la tranquila ciudad costera de West Haven, nadie esperaba que una historia de amor terminara en asesinato. Amelia Parker, una esposa de 37 años, parecía tenerlo todo: riqueza, estatus y una familia perfecta. Pero debajo de la superficie de su vida perfecta había un secreto tan oscuro que destruiría todo lo que sabía. Comenzó con pasión. Amelia había estado casada con Marcus, un exitoso desarrollador inmobiliario, durante casi una década. Por fuera, eran la imagen de una pareja feliz. Pero Amelia estaba inquieta. Su vida se sentía como una jaula y ansiaba algo más, algo peligroso. Ese peligro llegó en la forma de Ethan, el hijo de 25 años de Marcus de un matrimonio anterior. Joven, carismático y lleno de vida, Ethan había regresado recientemente de Europa, trayendo consigo la emoción que Amelia había estado extrañando durante años. Lo que comenzó como conversaciones inocentes, pronto se convirtió en algo más, algo prohibido. A medida que su relación se profundizaba, lo que debería haber sido una aventura pasajera rápidamente se convirtió en una obsesión incontrolable. Ethan quería algo más que momentos robados. Quería a Amelia, toda para él. Pero con la obsesión llegó el peligro, y cuanto más intentaba Amelia alejarse, más fuerte se aferraba a Ethan. La pregunta es, ¿hasta dónde irá alguien cuando el deseo se vuelve mortal? Amelia Parker tenía 37 años y vivía en la ciudad costera de West Haven, conocida por sus calles tranquilas y sus casas de postal. Estaba casada con Marcus, un conocido promotor inmobiliario de la zona, y a primera vista su vida parecía ideal. Tenían dinero, una hermosa casa junto a la playa y un círculo social lleno de los residentes más respetados de la ciudad. Pero tras las puertas cerradas, las cosas eran diferentes. Amelia se sentía atrapada. Marcus, aunque exitoso, era distante. Su matrimonio se había convertido más en un acuerdo comercial que en una relación amorosa. Amelia anhelaba pasión, emoción y una chispa que se había apagado hacía tiempo en su relación con Marcus. Ella, como mujer, anhelaba algo más que la rutina de su vida. Entonces llegó Ethan. Ethan Parker, el hijo de 25 años de Marcus de un matrimonio anterior, regresó de Europa, donde había estado estudiando fotografía. Ethan era todo lo que Marcus no era: joven, creativo y lleno de energía. Llevaba un estilo de vida artístico, viajaba por el mundo, capturaba imágenes impresionantes y vivía sin las restricciones de la responsabilidad. Su encanto era magnético y atraía a la gente, incluida Amelia. En el momento en que volvió a aparecer en sus vidas, Amelia no pudo evitar sentirse atraída por él. Ethan, con su naturaleza despreocupada y su espíritu aventurero, era todo lo contrario de su marido. Mientras Marcus era serio y se centraba en los negocios, Ethan era espontáneo y siempre buscaba la siguiente emoción. Y para Amelia, él representaba todo lo que ella se había estado perdiendo: una oportunidad de sentirse viva de nuevo. A medida que pasaban los días, sus conversaciones se hacían más largas, sus miradas se prolongaban y pronto su conexión se volvió innegable. Amelia sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía resistir la atracción que Ethan ejercía sobre ella. Lo que no sabía es que esta atracción se convertiría en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que comenzó como conversaciones inocentes rápidamente tomó un giro más oscuro. Amelia y Ethan se habían vuelto más cercanos de lo que jamás habían esperado, y pronto, la atracción entre ellos se volvió imposible de ignorar. Una noche, después de una cena familiar, se encontraron solos en la cocina. La tensión era espesa, el aire cargado de palabras no dichas. Entonces, sucedió un momento de debilidad. Amelia besó a Ethan y él le devolvió el beso. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. Al principio, se conocieron en secreto, compartiendo momentos robados cuando Marcus no estaba cerca. Encontraban lugares apartados en la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de los residentes de West Haven. Paseos nocturnos por la playa, rincones escondidos de cafeterías.
Cada encuentro solo profundizaba su conexión. La emoción de andar a escondidas se sumaba a la emoción, haciendo que su aventura fuera aún más embriagadora. Ethan no se parecía a nadie con quien Amelia hubiera estado antes. La hacía sentir joven, viva y libre. Era espontáneo. A menudo aparecía inesperadamente con planes alocados o sugiriendo que se escaparan a una ciudad cercana para pasar el fin de semana. Para Amelia era estimulante. Por primera vez en años, se sentía ella misma de nuevo, ya no atrapada en un matrimonio sin amor. Pero lo que parecía una emocionante huida para Amelia se estaba convirtiendo en algo más para Ethan. No solo quería ser su amante secreto, quería ser su único amor. Poco a poco, empezó a presionarla. «¿Por qué nos escondemos?», le preguntó una noche. «Deja a Marcus. Podemos estar juntos, abiertamente». Amelia dudó. Todavía amaba a Marcus a su manera, y la idea de destruir su matrimonio y su vida en West Haven la aterrorizaba. Pero Ethan era persistente. Ya no se conformaba con andar a escondidas. Quería a Amelia para él solo. El asunto que antes la había hecho sentir libre, ahora se sentía como una carga. Cuanto más intentaba Amelia mantener las cosas informales, más exigente se volvía Ethan. Podía sentir que su obsesión crecía, pero no sabía cómo detenerla. Y en el fondo temía lo que él podría hacer si ella intentaba terminar las cosas. El asunto que una vez la había hecho sentir libre se estaba convirtiendo rápidamente en un juego peligroso, uno que pronto se saldría de control. A medida que pasaban las semanas, la tensión entre Amelia y Ethan comenzó a crecer. Lo que había comenzado como una escapada apasionada ahora era asfixiante. La obsesión de Ethan se estaba volviendo más evidente con cada día que pasaba. Se presentaba sin previo aviso en la casa de Amelia, enviándole mensajes de texto constantemente, incluso cuando estaba con Marcus. Quería saber dónde estaba ella en todo momento, volviéndose más controlador con cada encuentro. Amelia, que antes se sentía emocionada por el secreto y la excitación, empezó a sentirse atrapada por las crecientes exigencias de Ethan. El joven despreocupado del que se había enamorado estaba cambiando. Ethan empezó a presionarla más, insistiendo en que dejara a Marcus. «¿Por qué sigues con él?», le preguntó una noche con la voz llena de frustración. «Te mereces algo mejor que esta vida. Te mereces estar conmigo». Amelia sintió un nudo de miedo en el estómago. Sabía que había ido demasiado lejos, pero romper con Ethan parecía imposible. Su afecto se había convertido en algo mucho más peligroso: posesividad. Ya no era solo su amante, era un hombre al límite, decidido a tenerla toda para él, sin importar el costo. A pesar de sus temores, Amelia intentó mantener a Ethan a raya, prometiéndole que resolverían las cosas, que necesitaban más tiempo. Pero Ethan no estaba satisfecho con esperar más. Una noche, después de otra discusión sobre su negativa a dejar a Marcus, Ethan se enfureció. Su voz se volvió fría cuando dijo: «Si no lo dejas tú, lo haré yo, y me aseguraré de que todos sepan sobre nosotros». Su amenaza le provocó un escalofrío en la espalda a Amelia. Las consecuencias de que su aventura saliera a la luz serían devastadoras. No solo destruiría su matrimonio, sino que también arruinaría su reputación en West Haven, donde todos la veían como la esposa perfecta. Su vida quedaría destrozada. Amelia intentó razonar con Ethan, pero él ya no era la misma persona. Su obsesión se había convertido en una fijación peligrosa. No solo estaba enamorado de ella, sino que estaba decidido a controlarla. El amorío que antes había sido emocionante ahora parecía una bomba de relojería. Amelia sabía que tenía que terminar con las cosas, pero temía lo que haría Ethan si lo intentaba. La tensión era insoportable, y cuanto más lo demoraba, más volátil se volvía Ethan. Todo se estaba saliendo de control, y Amelia no podía detenerlo. Estaba atrapada en un juego peligroso que ella misma había iniciado, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo terrible. Era una tarde tranquila, el 15 de septiembre de 2022, cuando Amelia recibió un mensaje de Ethan. Insistió en que se conocieran en persona, diciendo que no podía esperar. A regañadientes, ella aceptó. Eligieron un lugar apartado en las afueras de West Haven, un lugar donde nadie los vería.
Un estrecho camino de tierra rodeado de árboles frondosos, oculto desde la carretera principal. Eran las 9:45 de la noche cuando Amelia llegó. El aire era fresco y el cielo oscuro. Ethan ya estaba allí, apoyado en su coche. Su rostro estaba tenso, su habitual sonrisa encantadora sustituida por algo mucho más siniestro. Amelia sintió una oleada de ansiedad que la invadía. Sabía que no se trataba de una reunión más. Ethan tenía algo más en la cabeza. En cuanto salió del coche, Ethan no perdió el tiempo. «Tenemos que acabar con esto», dijo con voz fría y exigente. «O dejas a Marcus o le cuento todo. Ya no tendrás elección». Amelia intentó razonar con él. «Ethan, por favor, tenemos que pensar en esto. No podemos arruinarlo todo. No entiendes lo que me estás pidiendo que haga». Pero Ethan no la escuchaba. Su obsesión lo había consumido y no estaba interesado en llegar a un acuerdo. «Ya he esperado demasiado, Amelia», le espetó. «Estarás conmigo o destruiré todo lo que tienes. Ya no puedes decidir». La discusión se intensificó rápidamente. Ethan se acercó. Su ira ardía. Amelia podía ver la desesperación en sus ojos, pero también vio algo más oscuro. El miedo se apoderó de ella cuando se dio cuenta de lo lejos que Ethan estaba dispuesto a llegar. Cuando le dijo que se había terminado, que no podía dejar a Marcus, Ethan se enojó. «¿No vas a alejarte de esto?», gritó, sus manos agarrando sus brazos con fuerza. «¡Eres mía!». Presa del pánico, Amelia lo apartó, pero Ethan no lo soltó. La lucha se tornó violenta. Sus cuerpos se enredaron mientras luchaban bajo la luz de la luna. Amelia, aterrorizada y desesperada por escapar, agarró una gran roca del suelo y golpeó a Ethan en la cabeza. Cayó al suelo, inconsciente, con la sangre acumulándose debajo de él. Amelia se quedó allí, congelada por la conmoción, con las manos temblorosas. No había querido que esto sucediera. No había querido lastimarlo. Con el corazón acelerado, Amelia huyó de la escena, dejando a Ethan atrás. Condujo a casa aturdida, esperando que de alguna manera él estuviera bien. Pero en el fondo, sabía que esta noche lo había cambiado todo. No fue hasta la mañana siguiente cuando se supo la verdad. Ethan estaba muerto. Lo que había comenzado como un intento desesperado de liberarse de su obsesión había terminado en tragedia. A la mañana siguiente, el 16 de septiembre de 2022, alrededor de las 7 de la mañana, un corredor que hacía su ruta habitual se topó con un cuerpo sin vida tendido al costado de un camino de tierra. Era Ethan. Tenía la cabeza ensangrentada y había signos claros de lucha. El corredor llamó inmediatamente a la policía y en cuestión de minutos, la zona estaba repleta de equipos policiales y forenses. Los investigadores acordonaron la escena y recogieron meticulosamente las pruebas. La piedra ensangrentada que había usado Amelia se encontró cerca, cubierta con la sangre de Ethan. Su teléfono estaba tirado a unos metros de distancia, todavía sin desbloquear. Todo apuntaba a un altercado violento. ¿Pero quién era el responsable? La detective Sarah Donovan fue asignada al caso. Mientras examinaba la escena, su primer pensamiento fue que no se trataba de un acto de violencia al azar. «Esto parece personal», le murmuró a su compañero, el detective Mark Lewis. El camino de tierra estaba apartado, el lugar perfecto para una reunión secreta que había salido terriblemente mal. Los equipos forenses peinaron la zona, recogiendo fibras, huellas y muestras de sangre. No encontraron heridas defensivas en Ethan, lo que sugería que no esperaba el ataque. Su teléfono contenía pistas cruciales, mensajes recientes intercambiados con Amelia Parker. El tono de los mensajes despertó sospechas. En los últimos mensajes, Ethan había estado presionando a Amelia, insinuando una discusión acalorada. A medida que la investigación se profundizaba, los detectives descubrieron imágenes de la cámara de seguridad de una gasolinera cercana al lugar de la reunión. Mostraban el auto de Amelia pasando la noche anterior, con una marca de tiempo a las 9:30 de la noche, solo 15 minutos antes de la hora estimada de la muerte. Las pruebas eran contundentes. Amelia había estado con Ethan esa noche, y ahora él estaba muerto. La policía se puso en contacto con Amelia inmediatamente y le pidió que fuera a interrogarla. Ella aceptó, aunque su voz temblaba por teléfono. Cuando Amelia llegó a la comisaría más tarde ese día, su aspecto era desaliñado
y tenía los ojos hinchados por la falta de sueño. Afirmó que no sabía qué le había pasado a Ethan, que habían discutido, pero que lo había dejado con vida. Sin embargo, su historia no coincidía con las pruebas. El detective Donovan la presionó. «Amelia, sabemos que estabas con Ethan. Tenemos los mensajes, las imágenes, la roca. ¿Qué pasó ahí fuera?» Amelia vaciló. Su voz apenas era más que un susurro. «Fue un accidente. No quise hacerle daño. Pero para los detectives, parecía que había más en la historia». Amelia se sentó frente al detective Donovan, con las manos temblorosas mientras relataba los acontecimientos de esa fatídica noche. Su voz era temblorosa, y sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Sabía que las paredes se estaban cerrando sobre ella. El peso de lo que había sucedido era sofocante. «Discutimos», admitió. «Él estaba enojado y él me agarró. Yo solo quería escapar». El detective Donovan se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «Amelia, sabemos más de lo que crees. Encontramos los mensajes entre tú y Ethan. Sabemos sobre la aventura. Sabemos que él te estaba presionando para que dejaras a tu marido». El rostro de Amelia palideció. Había esperado que su secreto permaneciera enterrado, pero ahora todo se estaba desvelando. El asunto, las mentiras, la confrontación, todo estaba a la vista ahora. No había vuelta atrás. «Él quería que dejara a Marcus», dijo. Su voz apenas era un susurro. «Pero no pude. Intenté terminarlo, pero Ethan no me dejó ir». Los detectives intercambiaron una mirada. La historia de Amelia empezaba a sonar a defensa propia, pero algo todavía no cuadraba. Habían visto casos como este antes, crímenes pasionales que se salían de control. ¿Pero fue realmente un accidente? ¿O Amelia había ido a esa reunión con la intención de silenciar a Ethan para siempre? El detective Lewis sacó una pila de mensajes impresos entre Amelia y Ethan. Los colocó sobre la mesa frente a ella. El último mensaje de Ethan era escalofriante. «Si no lo dejas, le contaré todo a Marcus». «Esa es una amenaza», dijo Lewis, con voz firme. «Él iba a arruinar tu vida, y tú lo sabías». Las lágrimas brotaron de los ojos de Amelia. Ella asintió, secándose la cara con la manga de su suéter. No sabía qué hacer. Solo quería que parara. Pero Donovan no estaba convencido. Ella insistió. «Amelia, necesitamos saberlo todo. ¿Lo golpeaste porque temías por tu vida o porque tenías miedo de que se lo contara a Marcus?» Amelia dejó caer la cabeza entre sus manos. El peso de sus decisiones, su aventura, su miedo, todo se derrumbaba sobre ella. «No quería esto», sollozó. «No quería nada de esto». Los detectives la escucharon, pero sabían que el caso estaba lejos de estar claro. ¿Se trataba de un momento de desesperación o de una decisión calculada? A medida que la investigación continuara, surgirían más detalles, pero por ahora, el destino de Amelia estaba en manos de la ley. El juicio de Amelia Parker comenzó el 12 de octubre de 2022 y rápidamente se convirtió en el tema de conversación de West Haven. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas y espectadores ansiosos por presenciar el desarrollo del escándalo. La fiscalía pintó una imagen condenatoria de Amelia, una mujer que se había enredado en una aventura prohibida, y, impulsada por el miedo y la desesperación, había asesinado a su amante para mantener a salvo su secreto. La fiscal Carla Mason se puso de pie con confianza ante el jurado. «Damas y caballeros, este caso trata sobre traición y control. Amelia Parker estaba atrapada en una aventura, y cuando no vio salida, eligió la violencia. Las pruebas son claras. Sus huellas dactilares en la roca, los mensajes de texto, las grabaciones de seguridad. Ella sabía lo que estaba haciendo». Mason presentó las pruebas meticulosamente. Resaltó los textos en los que Ethan había amenazado con revelar el asunto, las imágenes de vigilancia que mostraban el auto de Amelia cerca de la escena y la roca encontrada en la escena del crimen, manchada con la sangre de Ethan. Cada detalle tenía como objetivo demostrar que Amelia tenía un motivo y había actuado intencionalmente para silenciar a Ethan. El abogado defensor de Amelia, James Coyle, tenía una historia diferente que contar. La retrató como una víctima,
una mujer atrapada en una situación que se había salido de control. Coyle argumentó que Ethan se había obsesionado con Amelia y que ella había tratado de terminar la relación varias veces, solo para recibir amenazas y violencia. Amelia Parker no tenía pensado matar a Ethan, dijo Coyle apasionadamente. Estaba aterrorizada. Esa noche fue a verlo con la esperanza de razonar con él, pero en lugar de eso, fue atacada. En un momento de pánico se defendió. Esto no fue un asesinato, fue una cuestión de supervivencia. La sala del tribunal estaba tensa cuando los testigos subieron al estrado. Marcus Parker, devastado y traicionado, dio un testimonio emotivo. Describió la tensión que había sufrido su matrimonio, pero dijo que no tenía idea de que Amelia estuviera involucrada con Ethan. «Nunca pensé que esto pudiera pasar», dijo con la voz quebrada. «No en mi familia». El testimonio más impactante fue el de un experto forense que confirmó que la muerte de Ethan fue causada por una herida contundente en la cabeza. La fiscalía argumentó que los repetidos golpes indicaban la intención de Amelia de matar, pero la defensa contraatacó con el propio relato de Amelia, afirmando que fue un acto de legítima defensa en el calor del momento. Durante todo el juicio, Amelia permaneció sentada en silencio, con el rostro pálido y sin emoción. Rara vez levantaba la vista, con las manos entrelazadas firmemente sobre el regazo. Los medios de comunicación la apodaron la viuda de West Haven, un título que solo alimentó la fascinación pública por el caso. Cuando el juicio se acercaba a su fin, ambas partes presentaron sus argumentos finales. La fiscalía instó al jurado a considerar a Amelia como una mujer calculadora que había recurrido al asesinato para protegerse. La defensa pidió clemencia, insistiendo en que no se trataba de un asesinato planeado, sino de un trágico accidente. Era el 5 de noviembre de 2022, a las 2:45 de la tarde, cuando el jurado volvió a entrar en la sala del tribunal, con el rostro tenso por el peso de la decisión que estaban a punto de anunciar. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en el juez mientras anunciaba el veredicto. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?», preguntó el juez. Una mujer joven, la presidenta del jurado, se puso de pie y se aclaró la garganta antes de hablar. «Sí, señoría, lo hemos hecho». La sala pareció contener la respiración. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada, Amelia Parker, culpable de homicidio involuntario. Un jadeo colectivo llenó la sala. El cuerpo de Amelia se desplomó en su silla. Su rostro palideció. Apenas registró la sentencia mientras el juez continuaba. «Amelia Parker, por la presente queda condenada a 15 años de prisión estatal». Hubo lágrimas en la galería. Marcus, sentado al fondo de la sala, parecía aturdido. Su rostro era una máscara de traición y tristeza. Su vida, destrozada por el asunto y ahora por el trágico final, nunca volvería a ser la misma. Amelia se quedó paralizada, asimilando la realidad de su destino. Su vida, que antes era perfecta, su reputación en West Haven, su familia, todo se había ido. Había pensado que podía controlar la situación, pero ahora se daba cuenta de lo mucho que se había descontrolado. El frenesí mediático fuera de la sala del tribunal fue inmediato. Las cámaras destellaban, los periodistas gritaban preguntas y empezaron a aparecer titulares que lo calificaban de un caso de amor, obsesión y traición mortal. Pero para Amelia todo había terminado. Lo había perdido todo. El pequeño pueblo de West Haven nunca olvidaría el trágico caso de Amelia Parker. Lo que en un principio parecía una vida perfecta, una familia respetada, se había visto destrozada por secretos, traiciones y un crimen que conmocionó a toda la comunidad. Los medios de comunicación siguieron cubriendo la historia durante semanas, llamándola el escándalo de West Haven. Los programas de entrevistas y los foros en línea se llenaron de debates sobre si Amelia era realmente una víctima o una mujer manipuladora que dejó que sus pasiones la llevaran al asesinato. La gente del pueblo murmuraba sobre ella en los supermercados y los cafés, y los detalles de su romance con Ethan se extendieron como un reguero de pólvora. La otrora admirada familia Parker se había convertido en el tema de un sinfín de chismes. Marcus Parker, devastado por la pérdida de su hijo y la traición de su esposa, vendió la casa familiar y se mudó. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de su estatus, estaba vacía,
un inquietante recordatorio de lo que había sucedido. Los psicólogos opinaron sobre el caso, discutiendo la naturaleza obsesiva del comportamiento de Ethan y cómo Amelia, sintiéndose atrapada en su matrimonio, había buscado consuelo en una relación que rápidamente se salió de control. Algunos la vieron como una mujer empujada al borde del abismo por el miedo y la desesperación. Otros creían que había tomado una serie de decisiones egoístas que llevaron a la muerte de Ethan. La ciudad de West Haven, alguna vez conocida por su tranquilidad, había cambiado para siempre. Al final, el caso de Amelia Parker se convirtió en una historia con moraleja, una prueba de que incluso las vidas aparentemente más perfectas pueden ocultar los secretos más oscuros. Y esa es la trágica historia de Amelia Parker, una historia en la que un amor prohibido tuvo consecuencias mortales. ¿Qué opinas? ¿Amelia fue realmente víctima de una obsesión o fue demasiado lejos para proteger sus secretos? Me encantaría conocer tu opinión, así que déjame saberla en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video si te enganchó, y si eres nuevo aquí, presiona el botón de suscripción para no perderte ninguna otra historia policial apasionante. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.